Presidenta, muchas gracias por invitarme y haré una exposición para ubicar también los temas que estamos discutiendo hoy, que creo que puede serles útil desde el punto de vista de la historia, donde estamos parados hoy y qué ha cambiado respecto de lo que teníamos cuando decidimos esta política. Y quiero primero señalar que han transcurrido ya casi 20 años desde que tomamos la decisión en el 2005 de tener este sistema. Hubo dos cambios importantes, el 2011 y el 2015. Con el presidente Piñera hubo cambios que significaron una reducción de la tasa de interés y un límite también al 10% del pago de la renta, y el 2015 la política de gratuidad. Luego hubo, ustedes saben, un proyecto de ley de la presidenta Bachelet, si no me equivoco, el 2017, y otra el 2018. Y si yo hago el balance, obviamente toda política tiene que ir mejorando, pero en los últimos años, después del año 15, ya llevamos casi 10, 9, no ha habido cambios. Y yo creo que es lo que quería expresarles desde el punto de vista de una buena gestión de la política pública. Hay que proceder a avanzar, porque aquí lo que está en juego son una cantidad importante de jóvenes. Pero también quiero decir que la gran expansión que produjo el crédito con aval del Estado es un hecho innegable. Yo valoro y considero que fue una buena política y por lo tanto aquellos que han hecho cuestionamientos, cosa que es natural en democracia, yo quiero señalarles que mi punto de vista es distinto. Creo que no había para ningún gobierno progresista en ese momento otra decisión para dejar que entraran jóvenes de ingresos más bajos que intervención del Estado, que esa intervención del Estado no tenía otra forma que hacerse más que por la vía de un aval, porque no había los recursos, y que tampoco había otras modalidades para hacer los préstamos y cobros, y eso da para un lugar de una discusión que creo que la registró la Comisión del año 2020 o 19, Camila Rojas, creo que la diputada la presidió, y ahí hubo un análisis que yo creo fue bastante bueno y convendría hacerlo. Esa decisión de avanzar en el crédito con aval del Estado y la ley de acreditación, la primera que ha habido en Chile, se tomaron ambas en el 2005, fueron aprobadas, la primera casi por unanimidad, la segunda con muchas dificultades porque había sectores que no querían que el Estado interviniera en la acreditación de las universidades, pero se logró un paso que a mi juicio fue bastante importante para la educación. Y si ustedes miran las cifras, lo más ampliamente expandido fue el primero al tercer quintil. En los primeros 4 años de la presidenta Bachelet y en los segundos 4 años del presidente Piñera. Y en particular el avance en la matrícula de las carreras técnicas, que ustedes saben que no había crédito y por lo tanto eso ayudó a que tuvieran una expansión que nunca habían tenido antes. Quiero hacer estas declaraciones y aclaraciones porque creo que pueden dar algún sentido a los diputados y diputadas de lo que voy a decir respecto de este proyecto. Porque así con la misma fuerza que voy a defender lo que se hizo y voy a aclarar también, si ustedes quisieran, los errores que se cometieron, porque los hay. Uno de los errores es el retardo para reaccionar. El otro error es no haber bajado la tasa de interés antes, y la tasa de interés no estaba en la ley, la podía haber tomado el gobierno. Otro error fue no controlar a los bancos y sacar las cosas antes de los bancos, que también se podía hacer, no estaba en la ley, ninguna ley decía que había que hacerlo de esa manera, podía ser de otra. Por lo tanto, como toda política pública, y esta también, después que ustedes la decidan, seguramente en unos años más cuando lo evalúan, van a ver que hay cosas que no ocurrieron, porque en política pública uno hace supuestos dentro de la incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir, pero puede estar seguro de que las cosas van a pasar como uno piensa. Pero en el balance yo quería partir diciendo que yo creo que el diagnóstico que hizo un sector político del país sobre el CAE fue errado. Eso lo he dicho públicamente y con toda amistad puedo decirlo acá, y acepto que otros piensen de manera distinta.
que la ley de acreditación fue clave, porque no teníamos cómo mandar a los jóvenes a una universidad si esa era mala, y por lo tanto al final yo mismo hice poner un artículo que establecía que solo podía ir un alumno y recibir el CAE si iba a una universidad acreditada, con lo cual conseguimos los votos para que se aprobara la ley de acreditación, porque un sector no quería ninguna ley de acreditación. De manera que fue dentro de lo que se puede, y los que gobiernan se dan cuenta que uno hace lo que puede y no lo que quiere. Y entonces, por todas estas razones, y mirado el proyecto actual, quiero decir a continuación que este proyecto que estamos viendo no es el que plantearon algunos sectores al comienzo, es otro proyecto. Y yo me alegro, aquí hay una corrección, hay un conocimiento mayor de lo que es posible, lo es posible, y por estas consideraciones iniciales yo me atrevo a proponer que se apruebe la idea general de legislar. Creo que las observaciones que he leído posteriores dan pie para hacer afinamientos que son necesarios de hacer, a mi juicio, pero que conviene dar este paso. Hay una nueva situación. El número de estudiantes se está estabilizando. El cuadro no es del 2005 al 2006. Estamos estabilizando en cerca de 1.200.000, 1.300.000. La demografía es un factor nuevo y las cohortes de estudiantes están bajando por natalidad. Yo recuerdo cuando me correspondía, estoy hablando de hace 20 años atrás, de estimar las matrículas, uno pensaba en unos 300.000 jóvenes al año. Hoy día estamos hablando de menos de 200.000 niños que nacen cada año y por lo tanto que van entrando a la universidad. Eso significa que la velocidad de crecimiento que hubo que poner al principio, que partías de cero y te iba a 1 millón, al número de créditos que se dieron después, que están en 1 millón y tanto, esa velocidad hoy día no se va a dar, se estabilizó. Este es un hecho para repensar la fórmula. Segundo hecho, además de los nacimientos. Tercer hecho, entonces, hay más calidad en la educación. El ejercicio de la ley de acreditación desde el año 2006 y la nueva que ustedes han aprobado recientemente, el crecimiento de nuevas especialidades hace que la complejidad ha crecido y por lo tanto hay que tener un sistema flexible. Luego, la gratuidad en el año 2015 cambió las cifras. A partir del 2016, las cifras de crédito son más bajas. Eso también es un hecho para la cuantificación de lo que se va a decir hoy día. Han aumentado, ustedes saben, como la gratuidad absorbió y reemplazó al crédito entre el primero y el sexto decil, el crédito se desplazó a los 3 y 4 deciles siguientes. Y es ahí donde está concentrado ahora. Y por eso produce el problema del copago. Otro hecho importante, el Estado tiene activos para lo que le he escuchado al ministro de Hacienda plantear, y lo hemos conversado, el fondo que él llama revolvente. No aparece esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española, entonces le he sugerido que digamos rotatorio. Lo que pasa es que es un galicismo, un anglicismo, en el sentido que se llama revolving funds, pero esto es un fondo que ahora hay un activo en manos del Estado, que son las deudas pendientes. Entonces se puede alimentar este fondo y eso lo lleva al gobierno a pensar de que calculando bien se puede tener un fondo que se estabilice también y no signifique aportes adicionales del Estado, que hay un sector de la opinión pública, que yo en parte comparto también, que señala de que hay otras prioridades y que no se pueden poner todos los recursos aquí. Están los temas de parvularia y por lo tanto la política del Estado tiene que equilibrar bien los recursos que se destinan a la educación superior. Otro factor nuevo que no había antes es que hay una experiencia de las universidades para el manejo de la calidad. Yo creo que esto ha mejorado la educación escolar. Eso va a llevar y ha llevado a una baja de la deserción. Tal vez el subsecretario tiene los números y puede refrendar o mejorar lo que yo estoy diciendo. El otro hecho importante es que la mitad de los créditos actuales están en manos del Estado. Han salido de los bancos. Y lo que queda en los bancos, la mitad está en manos del Banco del Estado.
Entonces yo creo que eso también da lugar a que un buen manejo y una buena gestión, haciéndolo con cuidado, porque estas cosas son bastante complicadas, se puede negociar incluso con los bancos, a mi juicio. Yo supongo que el gobierno este o el que siga podrá negociar bien la recompra o los ritmos de la recompra a una tasa más baja. Porque en mi conocimiento, también quiero decirlo, los bancos no tienen mucho interés en esto. Nunca han tenido mucho interés en esto. Y por lo tanto es muy relevante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no hay una fórmula que siga, que funcione, creo yo, diciéndole a los bancos, oiga, siga. Entonces, creo que este proyecto tiene una ventaja en ese terreno. Y el otro punto que es nuevo y valioso, que hay que tomar en cuenta para esta discusión, que el sistema público y el organismo Ingresa está consolidándose, hay que mejorarlo, pero está en una mejor condición de lo que teníamos antes, que no teníamos prácticamente nada cuando se creó Ingresa en ese año. Y yo leí también un documento del señor Bayón, que maneja, entiendo, Ingresa, que tiene datos y que muestra además que la gestión por los volúmenes, por la diversidad de los créditos es muy difícil, no es simple. Entonces, todo esto creo que nos debe llevar a que la discusión que hagamos sea una discusión más específica. Quisiera avanzar en unos puntos más si me dan el tiempo necesario. Sí, por supuesto, como no tenemos más invitados, le damos el tiempo, por supuesto. ¿Qué ventajas tiene abordar ahora? De inmediatas, que yo creo que diputados y diputadas de todos los sectores políticos deberán coincidir. Hay una cantidad, miles de jóvenes con deudas impagas, sin título, que han desertado, sin posibilidad alguna de pagar y con alta frustración. Yo creo que es una necesidad de una política pública liberar a esos jóvenes. Ahora, de lo que yo he visto de los números, quiero decirle que creo que el grueso de esos jóvenes son los que se ingresaron al comienzo. La cifra, por favor, ministro y subsecretario, me corrigen si me equivoco en eso, pero creo que fueron como 250.000 los avales que se dieron el primer año, el primer periodo de la presidenta Bachelet, y como 350.000 en el primer periodo del presidente Piñera. O sea, entre ambos son unos 600.000 créditos. Ahí está el problema principal, porque esos jóvenes ingresaron con la pasión que tenían los papás de ver aquí la única movilidad social, la educación y poder ingresar. Y ahí yo las cifras que he visto que están jóvenes que no sabían bien qué tenían que estudiar, no tenían buena formación en los colegios, los papás no tenían recursos y si se enfermaba el papá tenían que salirse de la universidad, no sabían qué les gustaba y a veces tenían que irse a una segunda institución. Ahí está el grueso de la deserción de jóvenes que no pueden pagar y que son activos del Estado falsos porque no se pueden cobrar. Entonces, yo creo que este proyecto, una de las primeras medidas que resultan de la aplicación de una rebaja, como se ha propuesto, general, y mejor para los que están peor, y con un límite de exención según el ingreso y la renta que obtienen, permite establecer eso como un objetivo político, yo creo, de la mayor importancia, que va a favorecer a los jóvenes de menor ingreso. Esa situación que se dio en 2006-2010, yo creo que no se da ahora. Hoy día hay mucho más conocimiento para saber qué se quiere, cómo se quiere. Las universidades saben también cómo conducir ese tema. Incluso me mandaron recién un estudio que hizo una persona que ustedes invitaron, que es profesor en la Facultad de Economía y Negocios de apellido Contreras, Dante, que acaba de terminar un estudio lleno de ecuaciones, que no... Pero me fui a leer las conclusiones, no, porque me llegó ayer. Y lo que demuestra es que el ingreso y la mejoría de los jóvenes a que me refiero, que son casi los marginales del sistema, no mejoraron. En cambio, sí hay mejorías de ahí para arriba. Entonces, ahí tenemos que abordar, y yo creo que este proyecto ataca un tema que debiéramos haber resuelto mucho antes. Yo creo que los dos presidentes que mencioné, Bachelet y Piñera, en sus gobiernos dos, hicieron propuestas de cambios legales. Y por la situación política que vivimos, de polarización, no se ha llegado a acuerdo. Yo creo que hoy día es una oportunidad. Avanzar ahora significa resolver el problema de los bancos. Los bancos no van a querer seguir con esto.
han cobrado mal. Mi convicción es que los bancos han cobrado muy mal y eso ha hecho que las cosas sean más caras. Hay que arreglar con el Banco del Estado, incluso se podría llevar todo al Banco del Estado en un periodo de transición, pero eso tiene que verlo cómo se gestiona en el gobierno. Luego está el problema de si se corrige o no las condiciones de morosidad. Si no hacemos nada, mi impresión es que la morosidad va a seguir o va a aumentar. De hecho, ustedes ven que la morosidad creció después del 2016, aun cuando el crédito se desplazó a sectores de más alto ingreso. Porque si usted tiene gratuidad, ¿por qué al que gana 800 o está en estas condiciones del sexto decil puede, y yo que tengo 10 pesos más no puedo? Hay un problema de discontinuidad también que siempre se da. Y entonces, ¿cómo corregimos la morosidad? Yo creo que es fundamental. Y por eso que parte de la discusión que yo sugeriría que ustedes tengan en si el nuevo sistema de pago que se propone mejora o no la morosidad. Yo creo que bien hecho sí la mejora, la rebaja de la morosidad. También quiero decir que aquí la otra ventaja que tiene es poner todo en una sola mano. No podemos seguir con la variedad de créditos solidarios que se van a la Universidad del Estado. La variedad y el crédito con aval del Estado que ha ido de preferencia a las universidades privadas. Y lo que queda de la Corfo y otros mecanismos, creo que esto también ayuda a resolverlo. Simplifica el sistema. Y hay otra cosa que también está pendiente y nunca se puede arreglar y está en las propuestas anteriores, y es que los muchachos, los estudiantes jóvenes, hombres y mujeres, no terminan en los años formales de educación, que se diga esta carrera dura 5 años y lo hacen en 5 años. Generalmente lo hacen en 6 o por lo menos, y aquí se flexibiliza que se pueda manejar con inteligencia las cosas para dar un margen adicional. Dicho eso, este tema tiene la complejidad siguiente, que hay 3 ángulos desde los cuales conviene mirar lo que se está discutiendo. 1, la situación de los estudiantes. 2, la situación de las universidades. Y 3, la situación del fisco. Las cifras tienen efectos diversos en un sector y en otro, y hay que tener cuidado entonces de no irse por un lado afectando a otros. Y por cierto, uno tiene que pensar en, segundo punto que quiero mencionar, en esto de los criterios a seguir. El primero de mirar desde los 3 ángulos que establecí. El segundo de entender que aquí estamos decidiendo sobre el futuro del capital humano avanzado de Chile. Aquí estamos jugando a largo plazo. Esta es una decisión que no es un punto más de interés. Aquí estamos viendo cómo formalizamos un sistema de financiamiento público para que Chile tenga mucho más fuerza y especialización en las áreas nuevas del desarrollo económico y social del país hacia adelante. El otro punto que creo que hay que mejorar y que nosotros a veces hemos descuidado, y por eso tengo objeciones sobre el tema de los colegios emblemáticos, es el mérito. Yo creo que una educación no puede solamente mirar los temas generales, tiene que tener capacidad con instrumental de política pública para atender los temas de mérito, de manera que hay muchos jóvenes de muy bajos ingresos que no tienen esa posibilidad y que hoy día podemos mejorar los sistemas de estímulo al mérito. Y lo digo porque cuando nosotros teníamos el 2005 que prácticamente no había ni un crédito para ningún joven que quisiera entrar a una universidad que no fuera estatal y las estatales no se podían expandir, ¿cómo le ayudábamos? Y la medida ahí fue ayudar a que entren. Pero hay que ir ahora, estamos a un nivel distinto y por lo tanto la lógica ahora debe ser que eleve la calidad de los que están, que estamos ya en 1.200.000, por lo tanto el énfasis hay que trasladarlo del acceso a la calidad y al mérito. Y también tenemos que tener muy presente, a mi juicio, 2 cosas que no tenemos suficientemente fuertes. 1, tenemos que afirmar la educación técnico-profesional, que mejoró con esto, pero hay que continuar. Y un tema que las universidades han desarrollado poco, que es lo que se llama educación para toda la vida, que es mantener la capacidad de adiestramiento en condiciones como las actuales de cambios tecnológicos muy acelerados. Y yo sugeriría, por último, que no tuvimos hasta aquí un sistema de evaluación de la política. Esto es como la revisión técnica de los autos. Si uno no lo va haciendo con cierta frecuencia, se le acumulan los problemas y no los puede resolver. Yo no sé qué se puede hacer en eso, pero también es una materia que
que vale la pena. Ahora, sobre los puntos que he visto, si me permiten para terminar, los puntos que he visto que donde hay debate. Yo no tengo las cosas absolutamente claras, nadie creo que puede tenerlas claras y por eso que la discusión es tan importante. Lo primero que yo sugeriría es revisar bien los números. Más que consideraciones ideológicas, si que el Estado, si el mercado, si esto, lo otro, es los números de cómo funciona esto. Y una de las cuestiones esenciales en los números es la cobranza. ¿Cómo cobrar bien? Yo tengo la percepción de que el sistema de cobranza que tenemos no es bueno y que los bancos no tienen ningún interés. Y entonces las cosas se van acumulando y que el aparato estatal nunca ha tenido capacidad de cobranza en estas materias, sino el Estado no tiene, hasta que delegó en el Banco del Estado. Pero no tenemos otro servicio. Lo que puede hacer Ingresa y que está propuesto en el proyecto, si entiendo bien, es cómo se asigna, cómo se maneja cuando no se cumple, cómo se administra la gestión del sector, pero ¿quién hace la cobranza? Y ahí entonces yo creo que está el tema principal que ustedes han empezado a discutir, que si el sistema de cobro planteado es mejor. El sistema de cobro planteado ha sido criticado porque se trataría de un impuesto. Esa es una cuestión que hay que aclarar y probablemente algunos parlamentarios van a querer llevar esto al Tribunal Constitucional. Pero yo entiendo este sistema no como un impuesto, este es un sistema de cobro que recurre al aparato del Estado para cobrar, pero no es un impuesto. Entonces, ese punto, a mi juicio, bien planteado, porque si uno lo va por el lado de impuestos, esto no es un impuesto porque no es general, y además tiene un fin específico, y los impuestos no pueden tener un fin específico, de manera que hay que entenderlo, yo creo, como, ¿qué otro sistema podríamos usar el Estado que no sea entregar a bancos, que es situación que ha sido dejada de lado? No tenemos otro banco, salvo que dijéramos que esto va a quedarse una entidad especial en el Banco del Estado. Pero eso no se ha planteado, no creo que sea fácil de hacer, ni mucho menos. ¿Qué mejor posición que decir un sistema que cobre bien? Y ahí es donde creo que convendría primero discutir si esto cobra mejor o no. Yo creo que cobra mejor y creo que también debidamente planteado desde el punto de vista jurídico se puede tener claro que no es un impuesto y que está bien si el impuesto interno calcula y la Tesorería General de la República cobra o se hace por planilla, como está planteado, puede ser un sistema que reduzca la morosidad y que permita entonces aumentar el ingreso fiscal en el fondo rotatorio. Pero sí tengo una duda, que yo creo que hay que hablar con Echeverri o con la gente que esté ahí, y es que los datos que hay de informalidad son tan altos que las declaraciones de renta no son reales. Entonces, cuando uno tiene, por cierto, un crédito, ve de dónde tiene plata para pagarla. Pero si aquí no hay una política muy estricta de conocer la informalidad, el asunto puede tener un nivel de cobro que no es el que está proyectado. Y lo digo porque ustedes saben hoy día la cantidad de profesiones que simplemente un profesional hace un trabajo, cobra un honorario y no necesariamente da boleta o no da boleta. Aquí hay un problema que no es de este sector, no tiene que ver con esto, pero que creo que hay que tomar en cuenta respecto de los tiempos de pago y de las formas de pago. O sea, el tema de la renta real y la informalidad. Tercer tema de las objeciones o discusiones es el cálculo de la morosidad. Y en ese sentido, entonces, ver si el sistema nuevo permite que haya un compromiso mucho mayor, porque si a mí me han dicho, usted va a reducir su deuda en tanto, como está planteado en el proyecto, pero a cambio de eso tiene que cumplirme de esta manera. Y si además digo que eso va a un fondo rotatorio para darle dinero a otros estudiantes, puede generar una dinámica distinta que tenga algún sentido adicional de solidaridad que hoy día no existe. No sé cómo va a funcionar el fondo rotatorio,
habrá que hablar con Hacienda, ustedes lo tienen claro, es si eso va a ser crear un órgano separado, porque yo vi que una de las objeciones es que esta plata va a ir a ingresos generales de la República y que ese tema entonces puede perderse la capacidad de saber cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Entonces, la necesidad de medir me parece clave. El otro tema es el arancel de referencia, que he visto que también se ha planteado acá como un tema importante. Lo que sí quiero decir es que los avances que se ha hecho, este tema viene de lejos, esto no tiene nada que ver con este gobierno, este tema viene desde muy al principio, cómo fijamos los aranceles de referencia, porque si tú no los controlas, el Estado tampoco puede funcionar así, y que la universidad simplemente aumente el costo de los estudios. Entonces, aquí yo quisiera sí señalar de que este es un proceso serio y creo que tenemos dentro de lo que es prudente concebir un sistema instalado de calidad técnica para garantizar que se va a estudiar las agrupaciones de carreras. Ustedes saben que esto se agrupan carreras, son pocas las carreras que han estado hoy día tratadas, hay que aumentar el número, hay que aumentar ese trabajo para ser muy precisos en el costo. Pero nosotros lo que no podemos olvidar, y las cifras que tengo entre el 2010 y el 2024, es que el arancel de referencia subió 122%, o sea, son cifras muy altas las que se han hasta ahora aumentado. El otro tema que quiero mencionar es el copago y las becas. Y ahí yo tengo una observación del proyecto que no me gusta. Y es que yo no daría ninguna ventaja especial al último quintecil. Ya lo hicimos con lo de educación particular pagada. Yo creo que Chile tiene que hacer un esfuerzo de integración social y no de segmentación ni de excreme. Yo creo que dejar que el último decil tenga una ventaja respecto de que pueda hacer copago puede tener el atractivo de que muchas universidades que no han entrado en la gratuidad se concentren en ciertos sectores sociales, y creo que eso conviene discutirlo y revisarlo. Si de mí dependiera, yo no pondría ninguna discriminación, y si necesito más dinero para funcionar, haría una ampliación del concepto de copago, pero lo aplicaría a todos, no a uno, la exención. Y en ese caso, si uno está haciendo aquí declaraciones de deseos, yo diría que a cambio de una liberación del copago, yo exigiría que todos tengan gratuidad, algún porcentaje de gratuidad, porque tenemos que ayudar a la integración social. O sea, si el 15º decir quiere tener copago, bueno, podemos establecer algunas proporciones, pero tienen que recibir a jóvenes de otros sectores sociales. O sea, nosotros no podemos tener aquí un sector está en una parte, otro sector está en otra. Creo que hay la posibilidad. La experiencia de Machuca hay que tenerla presente. Nosotros tenemos un sistema muy segmentado socialmente. Y lo digo porque yo me eduqué en educación en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile, y tampoco pagué mis estudios. Entonces eso también me pesa mucho cuando hago el análisis de cómo avanzar y hacer justicia. Pero lo que es muy importante es que uno le mire la cara al otro y sean amigos quienes vienen de distintos sectores de ingresos sociales para tener un país más democrático. Y uno aquí está sembrando futuro, por eso yo digo, miremos lo que estamos haciendo hoy día con una perspectiva de largo plazo. Respecto de las becas, no tengo una opinión formada, pero me cuidaría mucho de hacer desaparecer las cosas en 5 minutos, porque ahí hay becas de alimentación, hay becas para estudiantes técnicos, puede haber becas para discapacitados. Hay que ver cómo manejamos eso. Yo creo que un Estado tiene que tener mecanismos más flexibles para incidir en lo que quiere realizar. Por último, ¿cuánto paga el egresado? Se ha argumentado de que los egresados, que aquí van a haber carreras que van a pagar más de lo que les costó al Estado o al privado, a la universidad. Y sé que ha habido cálculos y uno puede perfectamente inventar un cálculo a 20 años plazo con un sueldo de 8 millones y terminar en esas circunstancias con un 8% sobre el pago máximo, en que tú pagues 3, 4 veces más. Yo creo que eso no es un argumento para invalidar el conjunto del proyecto. O
eso se puede mirar también con alguna forma de corrección. Uno puede poner un porcentaje adicional sobre que si eso resulta ser 5 veces el costo, bueno, corrígelo. Pero de lo que yo he visto, las personas que van egresando y que tienen cifras tan altas de ingresos, son personas que son pocas, no debe ser más del 1% o el 2%. Entonces hay que tener cuidado de no tratar de moldear todo un sistema a propósito de 1%, de personas que estarían en esa situación. Y además, creo, como dije, que tú puedes decir, bueno, pague hasta 1,5 veces. Ahora, a mí no me afecta desde el punto de vista ni de la economía, ni de la sociedad, en mi visión de las cosas, que haya un subsidio cruzado. Puede haber una dosis de solidaridad. Porque yo aprecio, y uno lo aprecia permanentemente, y lo veo hasta en mi propia familia, que una persona que tiene un estudio en un colegio particular pagado, y además los padres tienen redes sociales, puede entrar en una cantidad de actividades que otro niño no tiene esa posibilidad. Entonces, si tiene ese acceso, esa no puede ser la referencia para juzgar al conjunto. Y esa persona puede hacer un esfuerzo adicional y puede pagar igual que el otro. Todos están pagando 7%. ¿Por cuántos años? Se ha hablado de 20 años, hay que ver los cálculos que cuadren bien para tener los ingresos suficientes para mantener el sistema. Entonces, ese es un último punto que quería mencionar de todo lo que he leído. Y termino señalando que creo que es una buena oportunidad también de darle una señal al país de que nos podemos poner de acuerdo. Acá está en juego la juventud, está en juego el futuro, y creo que si hay que demorarse en la discusión, demorémonos en la discusión, pero creo que a todos les conviene, con elecciones a la vista, que los jóvenes sientan que alguien los ayuda para poder salir de este enredo. Muchas gracias.